a todos y bienvenidos a un video más de mi canal. El día de hoy es un video para retomar todos los videos que venía grabando. Estuve pensando bastante sobre todo lo que había grabado y que quería grabar de aquí en adelante, y la filosofía no cambia. Simplemente quiero compartirles enseñanzas y los aprendizajes que he tenido yo en este camino de emprendimiento y sobre todo de crecimiento personal. Y el fin de semana estuve con mi familia de viaje y hay una montaña en la que me gusta subir. Es una montaña donde suben, pues es una trocha, es un camino no pavimentado, es en una montaña y es tierra caliente, es más de 30 grados, y entonces pues me gusta subir con sol porque me implica que yo tenga que hacer un esfuerzo, aparte de físico, pues es mental, de calor, bueno, todas las condiciones que se juntan en ese, digamos, en ese momento. Y obviamente pues es deporte, me gusta, pero pues también lo hago porque es un camino solo y me permite a mí reflexionar sobre varias cosas. Y me di cuenta que cuando, sobre todo en estos espacios donde voluntariamente me someto, llamémoslo, a estas condiciones difíciles, pues pasan pensamientos interesantes por mi cabeza, y entonces es como una forma de meditar. Y hay dos pensamientos que se cruzaron y quiero compartírselos a ustedes porque es como un nuevo enfoque que es medio lógico, es sencillo, pero cuando me di cuenta como de esa idea cuando estaba corriendo, fue como revelador para mi caso, y es algo muy importante que sé que me va a ayudar bastante. Este pensamiento surgió porque como es una vía destapada, pues hay muchas piedras, es tierra, es montaña, entonces pues el camino es muy irregular. Y naturalmente, pues uno como hace cuando sube por estos caminos, pues uno busca la parte más plana, más fácil, de menor esfuerzo, ¿verdad? Porque eso implica que voy a tener que hacer menor esfuerzo y simplemente pues avanzo más rápido. Me di cuenta que estaba haciendo esto porque obviamente está la parte plana o está la parte con muchas más irregularidades, piedras y bueno, lo que sea que haya en el camino. Y cuando me di cuenta de esto, pues yo dije, si yo cuando entreno o hago cualquier cosa en mi vida lo hago de la forma más eficiente, fácil y rápida, está bien. Pero ¿qué tal si lo comienzo a hacer de la forma más difícil y voluntariamente me comienzo a someter a condiciones más adversas, más difíciles en mis mismas actividades? En ese caso pues era el deporte. Yo dije, ¿qué tal si en lugar de coger el camino fácil, del camino corto, para llegar más rápido, que es obviamente lo que uno quiere hacer cuando está haciendo deporte, llegar más rápido? ¿Qué tal si cuando entreno lo comienzo a hacer de la forma difícil? Entonces, en lugar de coger el camino plano en la montaña, pues comienzo a coger el camino de piedras. ¿Qué me va a implicar eso? Es pues que tengo que ser más cuidadoso con mis pasos. Y yo tengo pues una molestia en un tobillo, entonces pues ante cualquier irregularidad en el camino, pues mi tobillo tiende a como a irse de forma pues brusca, entonces tengo que tener cuidado. Entonces yo dije, ¿qué tal si entreno? Y mientras entreno pues me someto a esas condiciones. ¿Cuál va a ser la consecuencia inevitable? Es que pues mis habilidades tienen que aumentar, tanto físicas como mentales, para someterme continuamente a ese camino. Y pues obviamente cuando llegue, no sé, meses o semanas después, pues ese camino que antes para mí era muy difícil, pues para mí ahora es más fácil porque lo he entrenado constantemente. Versus que si hubiese entrenado por el camino fácil, por el camino plano, pues la diferencia nunca la sabré porque nunca la entrené, pero pues si me someto voluntariamente a esas condiciones, pues voy a mejorar indudablemente en esta parte del deporte. Entonces, eso se me ocurrió mientras estaba corriendo y dije, bueno, ¿y qué tal si lo hago en las otras áreas de mi vida? Y acá hay una delgada línea entre someterme a condiciones difíciles a perder el tiempo. Yo ponía el ejemplo a mí mismo de decir, bueno, no tiene sentido yo someterme o voluntariamente tomar el camino largo cuando estoy en el tráfico en la ciudad. O sea, no tiene sentido gastar más tiempo en algo que no representa para mí un beneficio, crecimiento o aprendizaje. Entonces yo dije, bueno, si eso lo comienzo a hacer con el deporte, pues comienzo a mejorar mis habilidades, porque cuando me someta, no sea una competencia en el mismo espacio con otras personas, pues así tome el camino más difícil, voy a hacerlo mucho mejor que cuando lo entrené en las condiciones fáciles. Y si alguien nunca lo entrenó, pues voy a tener una diferencia de mejorar, o más bien una ventaja sobre ellos, que me va a permitir avanzar más rápido y mejor en este tipo de condiciones. Entonces lo comencé a traer
en mi vida. Entonces comencé a, bueno, a lo que llaman como buscar las condiciones difíciles, buscar la incomodidad, hasta el punto que la incomodidad se vuelva mi zona de confort. Suena medio, como medio ilógico, pero pues eso es lo que estoy buscando, y es que mi zona de confort sea el lugar más difícil, que implique que en mi vida y en mis condiciones, mis pensamientos y mis resultados sean mucho mejores de los que hubiesen sido si no me hubiese sometido a estas condiciones. Ese fue el pensamiento que tuve mientras subía. Obviamente esto a más de 35 grados, corriendo en una montaña, en subida, solo. Entonces fue bastante revelador, y obviamente este pensamiento ocurrió cuando estaba, no sé, en la primera media hora, pero después de eso pues llegó el cansancio, llegó el calor, el camino se puso más difícil. Entonces ahí es cuando comenzaron a llegar los pensamientos de, oiga, ¿para qué está haciendo esto? Bájele, vaya por el camino fácil. Entonces yo dije, bueno, está muy bien y es fácil pensar en que me voy a someter a cosas difíciles en la comodidad, ¿cierto? O estando, no sé, tranquilo, estando cómodo, pero cuando llegan realmente las condiciones difíciles, ahí es donde realmente tengo que como empujar más. Y yo decía, bueno, cuando estaba bajando la montaña, pues uno naturalmente también busca el camino más fácil. Y yo estaba como intentando interiorizar esta nueva idea que tenía, y me ocurrió algo que también fue como ese segundo pensamiento, y es, normalmente la mente está acostumbrada a buscar el camino fácil y lo hace de forma inconsciente. Entonces yo estaba bajando voluntariamente y conscientemente por el camino más difícil, ¿cierto? Como entrenando esa parte. Pero llegó un punto en que como que me desconecté de ese pensamiento, y naturalmente, sin pensarlo, mi mente me llevó al camino fácil, entonces a lo plano, a lo rápido. Hasta que hice una pausa y yo dije, venga, ¿por dónde estoy corriendo? Y me di cuenta que la mente naturalmente se devuelve a lo fácil, a lo que ha hecho toda su vida. Entonces es un esfuerzo doble de decirle a la mente, oiga, yo sé que esto es lo fácil, pero tiene que irse por este otro camino hasta que se vuelva inconsciente. Y yo ponía nuevamente el ejemplo en mi cabeza de decir, cuando uno aprende a manejar un vehículo, un carro, un auto, pues son muchas cosas al tiempo, ¿no? Entonces está el embrague, el acelerador, los cambios, los espejos, el tráfico, el timón, las direccionales, son un montón de cosas que uno al principio pues se abruma, y uno siente que tiene que pensarlo en la mente y decir clutch, acelerador, freno, palanca, mirar, espejos y demás. Y uno siente que es una cosa imposible hasta que uno ya lo hace de forma casi que natural, sin pensarlo. Uno no piensa, después cuando aprende a hacerlo, uno no piensa que tiene que oprimir el clutch, que acelerar, no, uno ya lo hace de forma inconsciente. Y yo dije, bueno, yo tengo que llegar a ese punto en que mi camino difícil de someterme a estas condiciones adversas se vuelva como manejar, o se vuelva como tomar el camino fácil. Entonces va a tomar tiempo, porque llevo toda la vida, o se me enseñó, y además llevo toda la vida haciendo las cosas de la forma más eficiente, de menor esfuerzo, para optimizar mi energía y tiempo. Pero ahora tengo que hacer lo totalmente contrario, y es acostumbrarme a lo difícil. Entonces fueron estos dos pensamientos que tuve este fin de semana, que para mí fueron bastante importantes y reveladores. Y bueno, va a tomar tiempo en que eso lo pueda interiorizar nuevamente, como si fuera a manejar, como respirar. Uno no piensa que tiene que respirar, pero ya lo hace de forma inconsciente. Y pues la idea es llevar este pensamiento y esta filosofía hasta ese punto de que ya sea inconsciente, y que lo haga en todas las actividades de mi vida. Entonces en mi empresa, en la actividad física, con mi familia, y bueno, en todas las áreas de mi vida, hasta que estos se vuelvan una ventaja que yo tenga sobre los demás, porque me acostumbro a hacer las cosas de la forma más difícil, que cuando me toca en condiciones normales, pues va a ser mucho más fácil que si me hubiese enfrentado a esas condiciones antes de adquirir esta filosofía. Entonces les quería dejar ese pensamiento, esas dos ideas que tuve, que sé que eran medio, para mí fueron como sencillas, pero tan reveladoras que las estoy aplicando. Obviamente es muy pronto para ver resultados, pero sé que van a llegar, entonces pues les estaré contando. Y bueno, en el próximo video les contaré otro pensamiento que tuve, que también ha sido bastante importante y sobre todo difícil en este camino de crecimiento, porque implica enfrentarse nuevamente
a lo difícil, y en este caso es dolor. Dolor de descubrir cosas o verdades que nos duelen y que las ocultamos por muchos años y que nos toca, como dicen, levantar esa curita, levantar esa venda para sanarla y continuar. Así que nos vemos en el próximo video.